Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Queridos hermanos, hoy es el domingo de la alegría o gaudete. La celebración de hoy nos invita a estar alegres por la venida del Señor, por la celebración próxima de la Navidad, por animarnos en la esperanza. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no te desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llena de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Gritad jubilosos, qué grandes en medio de ti, el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grandes en medio de ti, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad jubilosos, qué grandes en medio de ti, el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Gritad jubilosos, qué grandes en medio de ti, el Santo de Israel. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica. Llenos de gratitud,
y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como hemos leído en la corta monición, hoy estamos en el domingo que se conoce como el Domingo de la Alegría y que todas las lecturas nos exhortan a eso. El Evangelio parece que no, pero en realidad sí. Escuche cómo decía la lectura primera: canta, hija de Sión, da gritos de júbilo Israel, y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. La segunda lectura también decía lo mismo, ¿no? Hijos míos, hermanos míos, dice, hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Otra vez lo repito, alégrense. Y el Evangelio, pues como digo, parece que no, pero ya vamos a ver que sí. El Salmo responsorial, pues la misma cuestión como cantaba bellamente la salmista, ¿no? Da gritos de júbilo, decía la salmista, ¿no? El salmista. Y nos exhorta por consiguiente hoy, hermanos, a la alegría. La alegría es que el Señor camina con nosotros. Esa es la alegría. Y ojalá, hermanos, que nosotros también nos portemos de esa manera, porque imagínense, parece que el cristiano, especialmente el cristiano católico, parece que no tiene alegría. Parece que más le brota el dolor, la angustia en el rostro. De tal manera que el Papa ha hecho la expresión siguiente del cristiano católico: déjense de tener caras de ajenjo, caras de limón, amargados. Así dice el Papa, ¿va? ¿Por qué? Porque nosotros parece que tenemos como
como que le ponemos más énfasis al dolor, a nuestras angustias, y no nos damos cuenta que el Señor habita entre nosotros, en nosotros. Tenemos que tener alegría. La alegría, hermanos, no es una cuestión puramente material. Por ejemplo, a uno normalmente lo cataloga alguien de fuera, que o tal vez uno no escucha radio, uno no ve televisión, uno no ve redes, no tiene celular. La gente dice qué aburrido es. Así dice la gente, los patojos dicen ahí, qué aburrido es. Y es al revés, porque la gente que necesita mucha televisión, la gente que necesita mucha radio, la gente que necesita mucha bulla, muchas redes, mucho guaro, en el fondo están tristes por dentro, necesitan estímulos exteriores. La alegría brota del corazón que se sabe amado por el Señor. Amén. Esa es la alegría. Y entonces el dolor, la angustia, los problemas, los sinsabores, no sé qué tanto pasamos, eso uno lo sobrepasa, y se los digo también testimonialmente, no les estoy hablando también teóricamente, sino testimonialmente. Brota la alegría por saber que Cristo nos acompaña, estemos bien o estemos mal, hayamos pecado o no hayamos pecado, seamos santos o seamos pecadores. Siempre Dios nos acompaña en toda circunstancia, en el trayecto de nuestra vida hasta la patria celestial. Todo uno vive alegre. Entonces, repito una vez más, o más bien lo digo de ahorita de manera contraria, con exhortación: no tengamos caras de ajenjo, caras de limón, caras de naranja agria, sino la alegría que tiene que notar en el rostro, ¿verdad? En el rostro. Bueno, hay veces la cara no nos ayuda mucho, pero por lo menos uno lo expresa después con sonrisas, ¿verdad? Y viendo la vida alegremente, como digo, no tanto por estímulos exteriores, porque así sería uno como un animalito, sino porque la alegría brota de un corazón que se sabe amado por el Señor. Amén. Bueno, después de esta breve exhortación a la alegría, como es el domingo, entonces vamos a algunas explicaciones de la palabra de Dios de hoy. Lo principal ya sabemos que siempre es el banquete eucarístico. La homilía también tiene su lugar muy principal, pero lo fundamental es la Eucaristía. Vamos a tener alguna explicación, hermanos, de algunos detalles que nos pueden ayudar a entender más la palabra del Señor. Hay unas cosas un poco raras. Por ejemplo, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Yo no soy digno, dice Juan, de desatarle la correa de sus sandalias. Esta explicación, bueno, estos son entre paréntesis, lo voy a decir, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver la explicación de todas las lecturas. Decía el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 1 al 22, aunque solo leo un trocito, decía, ¿dónde está? Antiguamente había una costumbre en Israel cuando se trataba de rescate o de permuta. Se trataba de que una mujer que había enviudado necesitaba que alguien le fuera o se casara con ella para poder vivir bien. A eso se refiere el rescate, ¿verdad? Aquel ejemplo que le ponen a Cristo, ¿verdad? Los saduceos, ¿verdad? Pues hubo un hombre que se casó con una mujer, este hombre se murió, se casó otro hombre con la mujer y así pasaron 7 hermanos. Bueno, ese es el rescate. Dice, digo una vez más, ¿dónde está? Antiguamente había una costumbre en Israel cuando se trataba de un rescate o de permuta. Para cerrar el trato se quitaba uno la sandalia y se la daba al otro. Así se hacían los tratos en Israel. Así que el otro dijo a Boaz. Boaz es el que se casó con Ruth, la nuera de Noemí, para rescatarla a ella. Es una costumbre que había. Entonces, para explicarlo como mejor de manera ya con mis palabras, significa que el derecho de una persona no la podía ceder a otra. No la podía ceder a otro. Aquí Juan lo que está tratando de decir con eso de las sandalias, está tratando de decir, yo no puedo usurpar al Mesías. Y de hecho San Agustín explica también, hablando de la lectura de hoy, lo siguiente. Hace una explicación él sobre la diferencia que hay entre la palabra y la voz. Voy a leer un trocito. Dice, Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya antes del comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna. Desde el principio suprime la palabra. ¿Y qué es la voz? Donde falta la idea no hay más que un sonido.
la voz sin palabras, sin palabras entra en el oído, pero no llega al corazón. Es interesante cómo lo explica San Agustín, porque hay una diferencia entre el sonido, el fonos, el sonido, y una cosa es la palabra. La idea está en mi cabeza, pero con el sonido yo lo llevo a ustedes, y ustedes a través del sonido captan la palabra y la dejan en su corazón, pero el sonido terminó. Es muy interesante cómo lo dice San Agustín en este sermón de este día. Voy a leer una vez más dónde está el sermón. El sermón, déjenme ver, ay Dios mío, el sermón 293, explicando Juan era la voz y Cristo la palabra, de San Agustín Obispo. Bien, son cositas que nos pueden ayudar también, porque no nos quedemos en ese sentido, caemos en la trampa nosotros cuando escuchamos una predicación protestante por allá, que lo que hace es poner énfasis en la voz, ¿verdad? Para que la gente se admire del predicador, ¿verdad? En cambio la iglesia no hace eso. Algún predicador, algún sacerdote tendrá por naturaleza su voz, yo no lo tengo. Yo para poder hacer eso tengo que imitar y no lo hago normalmente, bien. Pero para que digamos, podamos sacar mejor fruto a esta homilía. Vayamos ahora a las lecturas que hemos escuchado, como hemos dicho, de la alegría. Esto que hemos dicho es entre paréntesis, dos cosas entre paréntesis. El Evangelio parece que no nos habla de la alegría. Recordemos que estamos en el contexto del tercer domingo. Hemos encendido la vela rosada. Es una especie de degradación de color. Morado, rojo, rosado, verde y blanco. Es una degradación. Y entonces lo que significa es que la Navidad está cerca y por consiguiente hay que alegrarse. Y fíjense que Juan estaba preparando la venida, o más bien la manifestación pública ya del Mesías, que es Jesús el Señor, el Cristo, decían, el Cristo. Y en ese sentido, fíjense, la preparación es bastante material. Por eso es que dice aquí, le preguntaban a Juan, ¿qué debemos de hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que le dé uno al que no tiene ninguna, y quien tiene comida que haga lo mismo. ¿Ves? Se refiere a cosas materiales también. También les dice, se acercaban unos publicanos y le decían, pues ustedes, ¿dónde está? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Se acercaban también unos soldados y decía Juan, no extorsionen. Pero lo que vamos con esto es, hermanos, que lo siguiente: nuestra fe ciertamente no es un cúmulo de comportamiento moral, no son normas de comportamiento moral, es decir, lo que hay que hacer es bien o es mal. No, porque cuando la gente lo ve así, o cuando lo miramos así nosotros, que solo no haga esto, esto sí, esto no, y entonces es cansado, es aburrido, es pues detestable, es repudiable. No, la iglesia, o como Cristo más bien, no predica nada más unas normas morales, porque qué pena es eso, porque en ese caso Cristo se compara a cualquier predicador grande por ahí, o a cualquier difundidor de doctrinas, a saber de qué cosa. No, sino por el contrario, la actuación moral, es decir, cuando actuamos bien, entonces es porque uno ama. Yo siempre pongo la comparación de cuando uno está enamorado. Me perdonan que utilice ese caso, tal vez que todos hemos pasado, porque también yo soy ser humano. Una vez pues me enamoré de una muchacha como hombrecito normal, ¿va? Porque a veces piensan la gente que el padre no es hombre, ¿va? Pues el padre Juan se enamoró una vez. Cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que uno hace por la mujer que uno ama? La mujer de sus amores, o la mujer cuando se enamora. ¿Qué hace por el hombre de sus amores? Hace de todo, se mueve, le da cariño. Imagínense, el varón normalmente los varones somos muy ásperos, somos muy toscos, no somos muy cariñosos, pero se enamora y empieza a ser tierno, se enamora y es detallista. Le da detalles a la muchacha, le da una rosa, que le escribe una tarjetita, que le manda un WhatsApp, ahora como todo es moderno, le hace un video ahí tratando de enamorarla. Y cuando ya se casó, entonces la deja abandonada por allá, ya ni el besito le da de la mañana. Pero lo que voy con esto es, cuando uno está lleno de amor, entonces uno actúa, ¿ve? Así es la fe.
El que se sabe amado por Dios va a actuar bien por su amor a Dios, no tanto para que lo vea la gente. Es una cuestión natural, es una consecuencia de la fe. Bien, esto también es una explicación para que entendamos más ahora. Voy a copiarle unas palabras a Monseñor Ricardo Tabón Restrepo de Medellín, perdónenme que lo menciono algunas veces. Me gustó mucho su homilía para este día y por eso le tomo palabra. Fíjense, como ya decía, estamos cerca de la Navidad y entonces la alegría brota porque ya vamos a celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo entre nosotros. Verá un aniversario más de ese nacimiento. Y la forma de preparar de Juan el Bautista fue con cuestiones así como ya digo, pues materiales. La gente a nivel general le preguntaba a nosotros qué hacemos. Pues compartan, tengan caridad ustedes con los demás. Los publicanos le decían, ¿y nosotros qué hacemos, maestro? Le decía, no cobren más de lo establecido. Ya vamos a explicar por qué. Y también los soldados, no extorsionen. Primero, la gente en general, si lo aplicamos a nosotros, entonces también nosotros, si nos sabemos amados por Dios, uno va a compartir con los demás. Tal vez ya no, como dice aquí, túnicas, sino también ya ropa, ¿no? Ropa, comida, uno puede compartir. Segundo, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Estado romano, para el Imperio Romano, y entonces ahí ellos tenían un poder y ellos podían fácilmente aprovecharse de su poder y entonces cobrar más, como le pasó a Zaqueo, ¿se recuerdan? Él cobraba más, ¿ve? Entonces Juan el Bautista dice, pues no se aprovechen de su puesto. Tercero, los soldados. ¿Y nosotros qué hacemos? No extorsionen a nadie. Dice, conténtese con su salario. Uno sabe esas cosas. Si lo aplicamos a nuestro contexto, por ejemplo, un policía se aprovecha a veces de su puesto para exigirle lo que no debe. A mí me ha pasado. Entonces yo ya le explico yo al policía, mire, esto, a mí me parece que esto no está bien. Me perdona, pero aquí la ley no dice nada de esto. Así que disculpe, no le va a dar nada y no le dejo tomar fotos a mi placa. Bueno, fíjense que estas cosas, si hacemos como de una aplicación, vamos a decir lo siguiente, que nosotros, vamos a dar el remedio. Estas tres consignas que están acá de caridad, también está aplicado para remedio de grandes males de nuestra sociedad. Grandes males. Por ejemplo, primero, hoy abunda, por eso aquí les digo que el Evangelio parece que no habla de alegría, pero sí habla de alegría. Hoy nosotros nos encontramos en un mundo triste. Como ya he dicho, el Papa nos dice, ustedes tienen cara de ajenjo, cara de limón, dice el Papa Francisco, porque parece que nosotros no experimentamos alegría. ¿Saben por qué? Porque tenemos el gran mal del egoísmo. Les voy a contar una historia. La historia lo leí yo en un libro del padre, ¿cómo se llama este padre de Renovación Carismática? El padre Hugo Estrada. Una señora estaba enferma, imagino que era una enfermedad grave, por consiguiente tenía razón y decía, Padre, ore por mí, como hacen con nosotros también, ¿va? Padre, ore por mí, Padre, ore por mí, Padre, ore por mí. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta años incluso, la señora le decía, Padre, ore por mí, Padre, ore por mí. Y la señora nunca se sanó. Y ella, como les pasa a la mayoría de nosotros, o nos pasa, se decepcionó de Dios, como que Jesús no me oye. Y entonces ya se aburrió y ya dejó de pedirle al Padre que orara por ella. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Se acostumbró al dolor. Y cuando ya no pidió oración por ella, todo lo que dijo, pues seguramente Dios no me quiere escuchar, entonces mejor pues voy a hacer algo. Empezó a visitar enfermos. Cuando dejó de pedir para ella, se sanó. ¿Ve? El problema de nosotros es el egoísmo. Hay veces el dolor no es tan grande. Lo que pasa es que como no pensamos en el dolor del otro, nuestro propio dolor no se sana. Como nosotros somos muy egoístas, estamos metidos en la burbuja, esa es la depresión, estamos metidos en una burbuja
uno se compadece solito a sí mismo. Ay, yo cómo sufro, y a mí cómo me duele, a mí todos me hacen daño, a mí todos me critican. Entonces el dolor se amplifica. Fíjense que el remedio para nuestra soledad que hoy padecemos, porque imagínense, esto que pesar da decirlo, ¿no? Pero a la hora de la realidad uno analiza y no está uno solo. Uno vive siempre con el vecino, uno vive con los cuñados, uno vive con la suegra, uno vive con el suegro, con los sobrinos, con los sobrinos de mi esposo. Y uno tiene una cantidad de personas y nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque estamos pensando solo nosotros. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Por qué vive triste? ¿Se da cuenta por qué vive triste? En el caso mío, perdóneme que le voy a dar mi testimonio, pues tal vez no para ejemplo, sino mi testimonio. Yo como sacerdote sí vivo solo, mi mamá ya no está, mi papá se murió, mis hermanos ya se casaron, físicamente yo estoy solito, pero yo no me siento solo. Yo estoy con ustedes, sirviéndoles, y en la medida que uno se da, entonces la alegría viene. ¿Ve? Ahí está oculto entonces el mensaje de la alegría, pero uno no se da. Miren, yo sé que somos pobres. La mayoría, pues, somos pobres, aunque no tan pobres. Dejémonos de cuento, no somos tan pobres, porque se recuerda, bueno, no se recuerda en realidad, porque cuando todos nacimos chanay, ¿se recuerda? Por consiguiente, la ropita que tenemos encima ya es riqueza. Entonces nadie puede ser tan pobre como para no compartir algo con alguien. Pero en todo caso lo digo por si las moscas, pero siempre tenemos algo que compartir. Por si las moscas lo digo, si alguien no tiene nada que compartir con los demás, entonces dese usted. Vaya a visitar a su suegra que ha abandonado, que tal vez porque le criticó usted se ha enojado y ya no lo visita. Vaya a visitarlo, porque por eso también, porque usted ha abandonado a su gente, por eso también usted mismo sufre. Yo estoy segurísimo de que muchos papás han sido abandonados, especialmente cuando no le dio terreno. Usted como hijo, pues como hijo se siente usted con derechos, y entonces ha abandonado a su papá porque a su hermano le dio más. Vaya a visitar a su papá o a su mamá, vaya, porque por eso también vive triste, porque usted no se da. El día que usted deje de pensar en usted, entonces ese día va a brotar la alegría, se lo garantizo. Eso se lo garantizo con el poder de la palabra de Dios y con mi propio testimonio se lo garantizo. Entonces uno deja de sentir soledad. Ahí está el remedio. Deje de estar yendo tanto psicólogo por ahí. El psicólogo lo más que le puede dar es un diagnóstico, pero no le va a dar la medicina. La medicina es esto, que usted sea caritativo con los demás. Amén. Esperemos que lo crean de verdad, pues. Esperemos que lo crean de verdad, porque a la hora de la verdad uno sigue trompudo con la suegra y uno no va. Vénzase y vaya. Segundo, dice, otro remedio. También acudían publicanos para que lo bautizara y le preguntaban: maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Esto también, como el segundo, no extorsionen a nadie. Miren, hermanos, estos son remedios para los grandes males sociales que tenemos actualmente. ¿Acaso nosotros nos indignamos cuando la autoridad civil se roba la plata, vende el agua a no sé qué pueblo y a nosotros nos deja sin nada? ¿Acaso no causa eso indignación? Repudiamos eso, publican en el Facebook. ¿Por qué? Porque la gente está pensando solo en uno. Uno se aprovecha lastimosamente de su autoridad, de su puesto en que lo colocó la sociedad, la vida, o más bien Dios lo colocó ahí. Y uno no tiene que aprovecharse de nada. Es decir, si usted es patrón, usted es jefe, usted tiene trabajadores, usted no puede aprovecharse, tiene que pagarle su salario completo, no puede robarle su bono 14, no puede robar usted el aguinaldo de sus trabajadores. No puede. Si es cristiano, no puede hacer eso. ¿Ve? Porque eso se llama corrupción. ¿Cómo se llama? Pero no me vaya a caer en el error también, hermano, de que solo el que es jefe, el que tiene un puesto político. Tampoco. Si usted tiene una subventa en el mercado y usted miente para que gane un poquito más, se llama corrupción también, aunque ganó un quetzal más. Se llama corrupción. Si usted se aprovecha del niño que llega y no sabe contar, y usted le da vuelto menos porque no sabe contar el niño, eso se llama corrupción. Si usted hace trampa en la balanza, en las básculas para medir los quintales de maíz, de frijol, o usted le roba, pues aunque sea un tanatío de repollo o de
de brócoli o de lo que sea, y no da cabal, eso se llama también corrupción. Y no puede hacer un cristiano católico eso. No puede. Ve, entonces esto que está diciendo Juan es un remedio para los grandes males que aquejan a la sociedad. Tal vez el que no es católico, el que no es cristiano, pues de plano, porque no tiene otro horizonte más que este mundo. Pero si usted es católico, usted no puede hacer eso, no puede. Y entonces es cuando viene el castigo. Como el pueblo está en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan lo sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien yo no merezco desatar la correa de sus sandalias. Ya explicamos qué significa eso. Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en sus graneros y quemará la paja en fuego que no se extingue. Aquel que no practicó lo que tenía que practicar, entonces irá al fuego eterno. Y esto no es de miedo, es de miedo para los que han hecho el mal. Para los que hacen el bien, es alegría cuando viene Cristo, es alegría. Entonces, hermanos, preparémonos bien para la venida de Cristo, cambiando la vida. Esas cosas que a veces se dan entre cristianos ya no puedes seguir. Es que uno se entera, uno se da cuenta. Uno como sacerdote se da cuenta en el sacramento de la confesión, en la consejería espiritual. Uno se da cuenta de las injusticias que cometen a veces los católicos. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta que, como digo, que hay papás abandonados, están botados por allá en una covachita, y el hijo anda en su carrón, 4x4, Dodge Ram, anda Hilux, anda Mazda, anda no sé qué. Y su papá por allá en una covachita de nylon, abandonado. Son injusticias, uno se entera. Le voy a contar y con esto termino. A mí me dio mucho dolor, por supuesto que no pasó acá. En X parroquia, donde he pasado, llegó conmigo una señora llorando a pedir consejo qué podía hacer. Me dijo la señora: padre, yo estoy muy dolida. El padre tal era un padre antiguo. Hizo movimientos para poder donar terrenos a algunas viudas. Yo soy una de esas viudas. El padre me donó un terreno y donó a varias personas de aquí, de esta parroquia. Y fíjese, padre, que mi hijo me engañó, me sacó la firma, se quedó con mi terreno y ahora yo no tengo dónde vivir. Uno se entera de esas cosas. El cristiano católico no puede hacer eso. Como digo una vez más y ya termino, cuando usted se deje de egoísmos, usted no piense en sí mismo, en su superación nada más personal, sino en todos también, ese día va a tener usted alegría. Cuando usted deje de ser corrupto, entonces la sociedad va a mejorar también, porque la palabra de Dios, si la gente ama a Dios, la palabra de Dios hace que la gente incluso se supere económicamente. Pero todo depende si uno está realmente imbuido en el amor de Dios. Entonces la sociedad va a cambiar. Preparémonos pues, hermanos, para la venida de Cristo, para esta Navidad, pero sobre todo cuando viene Cristo por nosotros a esta tierra y nos toca entregar cuentas a Él. Preparémonos actuando bien. Como digo, no por pura cuestión puramente física, sino que sea una consecuencia de si yo amo a Cristo. Si yo amo a Cristo, le voy a hacer esta advertencia: si uno ama a Cristo, uno no tiene capacidad para hacer el mal. Uno no haría el mal, sino que uno siempre haría el bien porque uno ama a Cristo, y entonces la sociedad mejoraría. Y aquí sería la implantatio reino de los cielos, es decir, así como dice San Agustín, las dos ciudades, se pretende implantar el reino de Dios en este mundo también. Es así como vamos a implantar el reino de Dios en este mundo. Amén.